OMT. Cuando ese desplazamiento es exactamente el mismo e involucra los dos motivos, el ocio y el negocio, y también es menor a un año, podemos tener dos objetos de estudio, el turista y el excursionista. Con la diferencia que el turista va a ser aquel que al menos pernocte una noche. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que era el pernocte de la clase pasada? Y ahí está la diferencia entre turista y excursionista. Si esa persona se desplaza hacia un lugar diferente al de su residencia habitual, por ocio o negocio, pero por menos de 24 horas, es considerado un excursionista. ¿Sí? Bien, pasemos a la siguiente. ¿Se entendió hasta acá? Bueno. Sí. Entonces, el objeto concreto de estudio nuestro van a ser los turistas y los excursionistas. Pero fíjense, esta clasificación que ustedes la tienen en el material bibliográfico, es el cuadrito de la OMT, que clasifica los distintos visitantes a nivel internacional, siempre con el objetivo de una medición estadística. Recuerden que la OMT nuclea a todos los países, que nos ponemos de acuerdo, en este caso, en conceptos estadísticos, para todos poder medir lo mismo y poder compararnos entre sí. Entonces va a decir que de todo el universo de viajeros, al turismo, a las estadísticas del turismo, le van a interesar los visitantes. Dentro de esos visitantes va a desagregar turistas y visitantes de día o excursionistas, eso sí, es lo mismo. Pero fíjense qué incluye, a qué considera la OMT visitantes de día o excursionistas y a qué considera turistas. Estas dos, chicos, estos ejemplos que van a ver ahí en cada uno de ellos son preguntas de examen de cajón, siempre. Y siempre le erran. ¿Sí? Cuando uno les dice, los pasajeros que van en un crucero y paran en una de las paradas permitidas del crucero, ¿cómo son consideradas en ese país que los reciben? No son turistas, son considerados pasajeros, excursionistas, pasajeros en crucero. ¿Sí? Lo mismo en la tripulación que no pernocta, pero que también puede ser residente de ese país, porque fíjense que en el otro lado considera turistas a los miembros de la tripulación que no son residentes del país y sí pernoctan. Esto es una cuestión técnica, por ejemplo, una tripulación de aerolíneas argentinas que haga un vuelo a Madrid, ya por el uso horario se considera un pernocte, por la cantidad de tiempo que lleva el vuelo y la diferencia horaria. Pero si hubiera sido una tripulación española que va de un punto al otro, y está menos de 24 horas en ese lugar, es considerado excursionista. Y ustedes me dicen, ¿pero va a trabajar? Claro, porque la OMT considera como motivos el ocio, pero también el negocio. ¿Se entiende esto? Léanlo muy bien este cuadrito. Siempre, siempre se pregunta en un examen final. Es importantísimo que se sepa. Bueno, pasamos. Hola Nicole, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, entonces vamos a, ¿qué se entiende por un campo particular de estudio? ¿Sí? Eso se entiende una disciplina, lo que ustedes estudian, pero ¿qué pasa? Como el turismo es tan complejo, y lo asisten, muchas estuvimos ya comentando. Sí, Vanessa, perdóname, levantaste la mano y no te vi. No, la había levantado antes, perdón. Ah, perdón que recién te veo, madre. Cualquier cosa decime, entonces, para poder entenderlo, lo tenemos que deshacer, ¿sí? Verlo partecitas por partecitas, qué disciplinas lo abordan para poder entenderlo después como un todo, ¿sí? Es un campo particular de estudio de la psicología, es un campo particular de estudio de la sociología o de la antropología, ¿sí? Hasta de la biología misma.
Ya van a ver en la unidad 4 que nos nutrimos mucho de conceptos estudiados en la biología, sobre todo con los impactos. Avancemos. Primero que nada, entonces, a mí me gusta mucho esta, ya después la van a tener colgada, no se preocupen por copiarla, pero leámosla juntos, porque es muy, muy interesante. Yo siempre menciono, es muy poco publicada, Sara Bacay, y a mí me encanta mucho la visión que tiene del turismo. Y recuerdan lo que hablamos, el tema de no aceptar el concepto de industria del turismo. Entonces ella, miren qué clarito que lo deja acá. No acepto la denominación de industria del turismo para referirse a la actividad turística. Y explica las razones. Una, en cuanto a industria, significa actividad del sector secundario de la economía. La industria es el sector secundario de la economía. O sea, son actividades de transformación. El turismo, en la mayoría de sus funciones, es característico del sector terciario, ¿sí? De prestación de servicios. No extrae elementos, recursos de la naturaleza para modificarlos, ¿sí? Para preparar, para producir X bienes, sino que apela a la belleza del paisaje, a lo que eso transmite. Y después pone Sara, es mucho más larga la definición, que no lo transforma, no transforma ese paisaje. A ustedes me pueden decir, y profe, pero ¿y cómo? ¿Cuando lo impacta y cuando contamina? Sí, está bien, ya lo vamos a ver en la unidad 4. Pero acá estamos hablando a nivel conceptual. ¿Por qué no se entiende al turismo como una industria? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Así sigo? Bueno, vamos, avancemos. Bien. Ay, ¿se pasó una, me parece a mí, o no? Ahí está. Entonces, cuando nosotros decimos que el turismo no se va a conseguir como una industria, lo tomamos de la economía, ¿sí? Para la economía, el turismo siempre es un servicio, nunca un producto. Por eso no se puede hablar de industria. Bien, pasemos, Dani. Bien, entonces va a haber distintos campos de estudio. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a estudiar la geografía? ¿Qué es lo que le va a interesar del turismo? El desplazamiento de las personas y el desplazamiento en un territorio, ¿sí? De un punto a otro de la Tierra, que es el objeto de estudio de la geografía. Bien, pasemos. La sociología. La sociología básicamente lo que estudiamos del ocio. Rigón es socióloga, chicos. Por eso su texto es tan detallado cuando habla de esta cuestión de satisfacer necesidades, como dice por ahí, que el hombre encuentra cuando deja de lado su tiempo laboral. Y va a estudiar también cómo el turismo aporta a la calidad de vida de la sociedad. Que inclusive lo vamos a ver en la continuación de esta clase, que es la importancia que tiene el ocio o el tiempo libre o el significado que tiene para la sociedad. Avanzamos. Y ahí tienen un montón. Por ejemplo, ¿qué estudian del turismo? La topografía, la climatología, la biología y la ecología, la antropología, fíjense, los impactos socioculturales que deja el turismo, la protección de los pueblos y la identidad, protección de su patrimonio y de su identidad, el derecho, de hecho, ustedes de cada una de estas casi que tienen materias. Tienen economía del turismo, marketing turístico, administración de empresas orientadas al turismo, ¿sí? Bien, avanzamos. Por eso la separo un poquito la psicología, porque justamente lo que estudia son las motivaciones de nuestro objeto de estudio, que son los visitantes y los turistas en particular. Y fíjense, muy interesante, no sé si en algunas otras materias lo ven. ¿Lo vieron, chicos? A ver, los ayudantes a Munet. ¿Alguien les explicó? Yo creo que lo vi, pero en Introducción al Turismo cuando la hice.
Conmigo, exacto. Sí, yo creo que también. Me Hay parece un que en libro, sociología no se ve. qué lástima, ¿no? Porque es un clásico. Hay un libro, si a alguien le interesa, todavía se consigue, se puede conseguir en la FIT cuando van, o en la Feria Internacional del Libro, que se llama Psicosociología del Tiempo Libre, de Friedrich Monet. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, me tuve que leer todo el libro. Sumamente interesante, no sé sociales, pero lo menciona todo. Yo creo Ajá. que lo vemos en servicios turísticos, me parece haberlo visto ahí. Puede ser porque de Monet se toma mucho la clasificación, él estudia, retoma el estudio que empezó Geoffrey Dumas-Sédier y hace un análisis muy interesante, pero siempre desde la psicología. Otro que también se estudia aquí en Argentina es Pichon Rivière, Enrique Pichon Rivière, que se dedican al campo de la recreación, y por eso nosotros como futuros profesionales nos interesa, sobre todo a aquellos que les interesa esta cuestión psicológica y sociológica, para ver cómo se comporta el ser humano, porque de allí se toman las tendencias de cómo vamos a consumir, qué consumimos, qué nos gusta consumir, cuándo, con quiénes, dónde, cuántos estamos dispuestos, no cuánto podemos efectivamente, sino cuántos estamos dispuestos a pagar. Porque por ahí no podemos y entonces nos endeudamos. Y allí vienen todas las estrategias de financiamiento comerciales. Entonces, dice, o sea, cómo le entiende la psicología, como también lo comentamos en la clase pasada, que es un fenómeno psicosocial, es un fenómeno de individuos y a su vez de grupos sociales. Y esos fenómenos los estudia en realidad la psicosociología. Bien, vamos, pasemos. Entonces, como dijimos siempre, a la hora de generar conocimiento va a haber corrientes de pensamiento, ¿sí? Pasemos, Dani. Y estas corrientes van a ser aquellas que van a estar... ¿podemos pasar, Dani? Sí, colgó. Ahí está. Hacete un pasito más adelante. Ahí está. Van a ser puntos de vista hacia dónde partir, cuál camino tomo, como ven ahí en la foto, para explicar el turismo. ¿Sí? ¿Qué camino tomo? No es ni correcto ni incorrecto, sino qué punto de vista, qué enfoque voy a tomar a la hora de estudiar el turismo, y muy particularmente su objeto de estudio, el visitante. Y van a tener, sin duda, principios ideológicos o filosóficos que van a tener en cuenta. Básicamente van a estar alineadas con principios más generales en la humanidad, y ya los conocemos, van a ver que van a ser muy amigas algunas del capitalismo y muy amigas otras del socialismo. Ya lo vimos en el ocio también, concretamente. ¿Se acuerdan? Esos grupos de autores. Bien, pasemos para adelante. Entonces se va a generar todo un conjunto, un gran conjunto, de las que se llaman teorías compensatorias, es decir, el tiempo libre como compensación, como premio. Por eso dice ahí mérito, que la sociedad está regida por mérito, es decir, tanto me rompo el alma, me merezco mi descanso. Bien, esas son las generales. Dentro de estas teorías compensatorias vamos a tener dos. Pasamos, Dani. Un grupo grande, de estos dos grupos, un grupo grande es las teorías humanistas, ya me lo está diciendo la palabra, donde en el ocio voy a, ¿qué? En mi tiempo libre voy a relacionarme con las cuestiones de los valores de verdad, de amor, de creatividad, de libertad, ¿sí? Que el turismo es el momento óptimo para facilitar el encuentro de comunidades, facilitar la comunicación. Por eso van a ver que hay publicaciones, un gran número que pertenecen a estas teorías, que fomenta la paz, la tolerancia, el poder conocer al otro,
¿sí? Acá aparece una nueva universidad, ¿se acuerdan que hablábamos de las escuelas la semana pasada? Aparece la Universidad de Varsovia. ¿Dónde está Varsovia? Cri, cri, cri. Polonia. Bien, muy bien. Hay una ¿sí? ¿Quién habló? Bueno, hay una asociación, no sé si, me parece que no sigue más, pero una pena, porque ahora está muy de moda el turismo creativo. También podíamos alinear a esta Asociación Internacional de Turismo Creativo dentro de las teorías humanistas. Y el que suena difícil ahí, que es bastante conocido también, el Christoph, pero que no es el de los gourmet, es el otro. Ceklowski. Vamos. Y el otro gran grupo, ¿qué van a hacer? Los marxistas, ¿sí? La alienación, que ya lo veníamos hablando la semana pasada, muy bien lo definieron ustedes, que ya lo vieron también, a Adorno, a Marcuse, a Horkheimer, lo van a ver en procesos también todo esto, mucho más profundizado. Y ya dijimos que el turismo va a alienar, así como el tiempo libre dicen que aliena a los turistas, obviamente que va a caer en esta misma bolsa. Y va a generar siempre efectos negativos, ¿sí? Que van a destrozar el medio ambiente, van a desaparecer los usos y costumbres, tenemos más prostitución y más drogadicción. Entonces, bueno, va a haber también publicaciones que hablen de esto, no van a querer al turismo, De hecho, hay comunidades que no quieren, dejaron muy claro que no querían al turismo, hasta el COVID-19. Bien, entonces, ¿cuál es la solución que proponen? Ahí está. ¿Cuál es digamos, la solución que ellos proponen? Porque uno, o sea, ¿qué le dice toda la academia que está en contra de esta teoría? Bueno, bárbaro, sí. Según vos, el turismo hace pelota todo. Por el solo hecho de existir, pareciera que es el malvado, ¿no es cierto?, de la película. Bueno, ¿qué proponés? Porque desaparecer no va a desaparecer. Porque la gente se desplaza desde el Paleolítico. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estas escuelas dicen hay que hacer un cambio estructural, es decir, tomar todas las cartas y barajar de nuevo. O borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Entonces, dentro de estas escuelas lo tenemos a Sergio Molina, ¿se acuerdan que lo hablamos? Y ese cambio estructural que él propone es este modelo de turismo alternativo, que tanto se estudia. La escuela de Frankfurt, toda lo que es la academia autores de Frankfurt. ¿Dónde está Frankfurt? ¿En qué país? Alemania. Muy bien, alemanes. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque se acuerdan que hasta ahora los alemanes eran capitalistas, ¿no? Evolucionó esto y también tenemos escuelas marxistas dentro de lo que es Alemania. Ustedes no lo puedan creer. Bueno, vamos, avancemos. Y vamos a ver cuál es la razón de ser del turismo. Me imagino que ustedes se lo están preguntando porque no creo que tengan tan claro para qué están estudiando, ¿no? Miren si después de esto dice, yo quería ser veterinario. Bueno, vamos, avance. Este es importante. El porqué del turismo. Vamos a filosofar sobre el turismo para entender en dónde nos estamos metiendo profesionalmente. Nos quedó clarísimo que su esencia es el desplazamiento humano. Si no tenemos desplazamiento, no podemos estar hablando de turismo. Ese devenir viajero, que si no me equivoco lo dice Quesada Castro, ese devenir viajero es el que nos está diciendo hoy a todo el turismo en el mundo, a este turismo post-COVID-19, esperen, si nos estamos fundiendo, nos están reventando en todo el mundo, pero esperen, porque ni bien esto naturalmente, con el ciclo biológico que tenga que tener en todos nosotros a nivel humanidad, no país Argentina, me refiero a todo el mundo, ni bien suceda, en todos nosotros va a surgir nuevamente este devenir viajero, ese deseo permanente de emprender viajes y conocer lugares diversos.
Hubo un año que yo en uno de los trabajos prácticos les decía a cada uno de ustedes, se hacían un videíto cortito, y les preguntaba esto. Y todos, absolutamente todos, decían, yo estudio porque quiero emprender lugares, conocer gente nueva, conocer. En realidad no estudian turismo, pero nos pasa a todos. Al médico también le pasa, al abogado también le pasa. En su tiempo libre, por supuesto. Nosotros queremos hacer de este devenir viajero una profesión, que no es viajar, sino vivir del devenir viajero. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando algún pelotudo les diga, vos estudiás para viajar, vos estudiás para trabajar en agencias de viaje y hoteles. No, a mí, por ejemplo, me dicen, ya tengo como varios comentarios, me dicen, ay, en esta situación está estudiando. ¿Para qué? Para vender viaje de Auckland, para vender viaje de egresado. Me causa Estoy porque... estudiando porque mientras vos ahorras plata, cuando salgas a viajar, Claro. puedas salir, vas a viajar. Y ahí voy a estar yo para recibirte la tarasca. Claro. O sea, hoy más que nunca. Por supuesto que van a ser perfiles profesionales distintos a los que yo tenía en mi horizonte cuando empecé a estudiar, chicos. Por supuesto, porque la humanidad cambió absolutamente. Pero lo importante es que entiendan esto, que este devenir, este deseo innato en cualquier ser humano de viajar, ¿a quién no le gusta viajar? Díganme ustedes, ¿a quién no le gusta? No estoy diciendo viajar con determinadas condicionantes, Viajar, subirte a un auto, tomar un colectivo o hacer dedo, lo que sea, el hecho de viajar. No sé a dónde, pero viajar. ¿A tu abuela no le gusta Macarena? Entra en Mi la abuelo excepción. dice que no, que su mejor lugar es su casa, que él no podría estar mejor que en su casa, no le interesa. Y nunca salió para ningún lado, porque eso decía mi abuela, por ejemplo, y yo le digo, ¿y cómo? ¿Y todos los años vos no te vas a la Basílica de Luján? Y me miró. No, Y me dice, sí, entonces ¿cómo no te gusta viajar? fueron a Córdoba cuando se casaron de luna de miel, pero nunca, ni siquiera le gusta, vive a 60 kilómetros, ni siquiera le gusta venir a Rosario, digamos, ni a ver a su familia, básicamente. Interesantísimo eso que decís, porque va a entrar dentro de una categorización que se llama no demanda. Pero eso lo ven en servicios, porque sí, hay gente, es verdad, hay gente que por X cuestiones psicológicas, culturales, de hecho ahora a partir de este COVID va a haber mucha gente temerosa, ¿sí? Pero hablamos de una mayoría global interesante, ¿no? Importante. De hecho, si entran al sitio de la OMT, la semana pasada tiraron números, están haciendo encuestas a nivel mundial de la intención de viajar una vez que se consiga esta famosa, ¿cómo se llama esto? Inmunología de rebaño, y no solo que están dispuestos a viajar más del 90%, sino que van a gastar mucho más. Y se van a animar, es decir, yo antes ahorraba porque quería, no, ahora me voy a dar con todo porque yo no sé si dentro de 10 años me pasa lo mismo y me muero, entonces me la gasto toda en mí. Ese es el comportamiento que se está viendo como tendencia general. Siempre hay especificidades. Bien, mira vos, los abuelos de Fiamma y de Macarena quieren viajar y tienen nietas, van a tener licenciada en turismo. A ver si los convencen. Es muy loco, es muy loco, digamos. No es loco. En la comodidad de su casa. Pasa eso. Pero ¿sabés qué pasa, Macarena? En realidad no es, el motivo no es que no quiere viajar. Son generaciones, primero súper laburadoras, no entienden en su vida otra lógica que no sea laburar, porque el laburo está íntimamente conectado a la supervivencia. Entonces es mucho temor psicológico y de grupo dejar de porque no como. Hay mucho de esto, y la publicidad, el marketing apelan a estos sentimientos. Sí, igual es medio, mira, lo único que tiene ganas de hacer y de conocer, expresó ahora, es San Antonio Areco, por ejemplo. Mira, Yo hace 2 años llevé a mi abuela, y lo quise llevar a él como coordinadora a San Rafael,
Y con todo pago, obvio, ¿no? Y no quiso. Mi abuela se vino igual, obviamente, pero él no quiso. Entonces es como muy raro, no sé, a veces es No, como... no es raro, no es raro. Sin duda hay condicionantes, digamos, y que tienen que ver con la historia, tienen que ver con el temor, la incertidumbre, el no animarse, todo lo contrario ahora, ¿no? Somos ahora. Pero está bueno, un caso interesante de decir, a ver, ¿qué hago con esto que voy aprendiendo? ¿Lo convenzo al abuelo o no lo convenzo? Bueno, y otro aspecto es que nunca un viaje, así vayamos 10 veces al mismo lugar, nunca un viaje es igual al otro porque nosotros no somos los mismos. Y todos estos conceptos, chicos, no filosofamos porque sí, son conceptos en los que después las grandes decisiones políticas o de marketing se basan en estas cuestiones. Se basan en estas cuestiones, apelan a estas bases filosóficas para poder generar negocios o emprendimientos o decisiones de Estado, que son las políticas. Vamos, pasemos. Y bueno, Quesada habla de el homo turístico. Quesada ya se fumó, Quesada. Voló, y voló. Y dice, no, después del homo erectus viene el homo turístico. ¿Pero por qué? A ver, más allá de que se fumó, vamos a darle un changüí a Quesada. ¿Por qué dice esto? Y por este mismo devenir viajero. Recuerden cómo empezó en el Paleolítico esa necesidad de desplazamiento, en ese caso por supervivencia, que aún perdura y va a existir, y va a seguir existiendo esa necesidad de desplazamiento. Y en esa razón de ser es donde toda la no industria, tenemos que decirle otra cosa, la actividad turística o el sector turístico va a trabajar. Porque en esa necesidad de desplazamiento, van a surgir toda la serie de servicios que van a estudiar ustedes en Servicio Único. El transporte para que pueda desplazarse, todas las actividades de recreación, todas las actividades o facilidades, así se llaman, que le permitan a este homo turístico descansar, dormir, comer, entretenerse, cumplir con su cierto estatus social, mostrarlo. Por eso es tan importante. Vamos, avancemos. ¿Hasta acá me van entendiendo? Sí. Bien. Y ya saltamos al ocio en la actualidad. A ver, avanzando. Y acá decimos el ocio griego versus el ocio en la actualidad. ¿Por qué? Porque Ribón dice, el ocio griego, ¿sí?, era concebido como contraposición ¿a qué? Al negocio, al trabajo, ¿sí? ¿Y de clase por qué? Porque ¿quién lo realizaba? Las clases Tenía que privilegiadas. trabajar. ¿Quién lo realizaba? Las clases privilegiadas. Muy bien, las clases privilegiadas. Sin embargo, dice Ribón, el ocio actual es un ocio que ya no es contraposición, sino que es complemento. Acuérdense de las teorías compensatorias. A una jornada de trabajo, de tiempo de trabajo, le sigue un tiempo de descanso. A un fin de semana, a una semana de trabajo le sigue un fin de semana de trabajo. A una cantidad de meses de trabajo, de estudio, de tiempo obligado, le va a suceder un tiempo de vacaciones, un tiempo de descanso. A esa complementariedad se refiere Ribón. Y para todos, porque ya hablamos también que en esta época ya sabemos que es el turismo social, ya sabemos que es un derecho para todos, ¿sí? Pero, dice Ribón, ojo, no es el ocio griego, que es un extremo. Y miren cómo yo lo puse a propósito en el medio al ocio actual. Porque tampoco es lo que vaticinaron los utópicos. ¿Qué decían los utópicos? Levanten la mano. ¿Qué decían los utópicos del ocio? ¿Quién levantó? Que no vi. Dale, Romina.
que era necesario trabajar entre todos, toda la sociedad, muy poco tiempo y el resto del tiempo libre u ocioso. Pero Bien. trabajo de todos, no solamente de la clase trabajadora y la clase alta no trabajara. Excelente. Dígame, alumna Gallo, nómbreme un referente de los utópicos del ocio. Paso. No, dale. No me acuerdo. Bueno, a ver, ¿quién la ayuda? Vamos, protestantes. Tomás Moro, Romina Bernal. Una estrellita para las dos Rominas. Por favor, marchen. Delivery. Muy bien, Romina. Bueno, vamos. Eso puede ser una pregunta, así puede ser una pregunta de examen, ¿eh? Vamos, por eso la hice. Y entonces un autor que Ribón estudia mucho, síganlo, interesantísimo, está en portugués. Acá a Nicole le va a venir bien porque está en portugués. Miren qué interesante lo que dice. El hombre actual no disfruta de un ocio con tiempo libre. El hombre actual no disfruta de un ocio con tiempo libre. Voy a decir, pero creo que no es lo mismo. Claro, pero el hombre actual, ¿qué no está ejerciendo en su tiempo libre? ¿El tiempo o la libertad? Entonces, Álvarez Sousa, Ribón a través de Álvarez Sousa, dice que se te corta, puede ser la conexión, Nicole. Chicos, ¿a ustedes se les corta la voz? Perdón, ¿no? No. Nicole, hace una cosa. No, profe. Gracias, chicos. Hace una cosa, Nicole, apagá, cerrá todo y volvé a conectarte de nuevo al aula, porque a veces se cuelga, Meet no es de lo mejor. Exacto, sí, hace así, Nicole. Acá estamos, te esperamos. Entonces dice que necesita de algo que legitime su postura, su lugar social, su estatus en la sociedad. Y muchas veces va a consumir algo, ¿sí?, de forma alienada, de forma conducida, que de alguna manera es lo que nos dicen los marxistas, ¿no? Laura, Metler, mutea tu micrófono, porfa. Gracias, Laura. Bueno, pasemos al siguiente. Entonces va a haber distintas funciones en la sociedad moderna. Como función, la función social, ¿sí?, de conocer, de ir a enriquecerme, de X, de cultura, de historia, pero que no es lo mismo la función que la motivación. Guarda, pregunta repregunta de examen. No es lo mismo la función que la motivación. Pero vuelvo otra vez a explicarles por qué insistimos en esto. Porque de esto salen ramas de trabajo totalmente distintas. Y ustedes ahora están aprendiendo el concepto para después valerse de herramientas, ¿no? Cada uno lo que le gusta. Y luego vamos a tener la motivación, ¿sí? Si tomamos al Grand Tour, a ese turista del Grand Tour, la función del Grand Tour no era lo mismo que la motivación, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Quién se anima a decirme esto? Y se gana una estrellita. ¿Por qué la función no era lo mismo que la motivación? ¿Quién levantó la mano? Sentí el clean. Magalí, dale, Magalí. A ver, ahí está. Sí, digo lo que pienso. Para Obvio. mí Pero en un la final no función. hagas eso, en un final No. de póker. Al final lo voy a saber. Claro, de póker que me la recontra sé. ¿Sí? La función era aprender, digamos, ilustrarse no, por esa época no, digamos, aprender. Sí, puede ser, dale. Y la motivación era, digamos, la finalidad que era convertirse en un dirigente, digamos, con esos saberes, poder. Claro.
La función ahí me quedé. porque iba, digamos, a aprender de los maestros renacentistas. Si decís ilustrar está perfecto porque estamos hablando de la época de la Ilustración, ¿verdad? Ah, es verdad, sí. Y la motivación que era, había algo ahí implícito, la finalidad misma, en sí misma, que después estos jóvenes iban a ser líderes, ¿sí? Bien, y después hay un tipo de ocio que es el turístico concretamente, y ahí Ribón vuelve a hablar de un ejemplo que comenta, después lo leen ahí en el material de la bibliografía obligatoria, que comenta Álvarez Sousa, que en realidad une, ¿sí? El turístico, el ocio turístico es el que une la función y la motivación del ocio. Bueno, vamos. ¿Que pueden Profesora, seguir? Sí. que yo tengo una consulta que me quedó A ver, de Laura. el texto de Ribón. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo libre y ocio? O sea, Apa. Y porque mirá no me cómo te quedó. voy a contestar, y si a vos te hacen esa pregunta tenés que contestar igual. ¿Según quién? Ah, Ajá. ¿Por qué? Justamente porque algunos, por ejemplo, a ver, Munet, a su vez su antecesor, que fue Dumas Sédier, te hablaban de que para hablar del tiempo libre hay dos aspectos: la libertad en el tiempo y la temporalidad de la libertad. Es un juego de palabras, ¿sí? sí. Entonces, si está concebido así, son sinónimos. Pero para algunos para algunos teóricos, como por ejemplo los de las teorías que acabamos de ver recién, de la alienación, no van a ser lo mismo, porque el ocio es malo, es malvado, nos aliena. Vamos a tener tiempo libre, a los tipos les conviene que tengamos tiempo libre, porque tenemos que descansar, si no, no producimos, ¿sí? Si no, nos enojamos, nos volvemos contra el sistema, pero no el ocio concebido como consumo. Entonces, es muy interesante y a la vez muy profunda tu pregunta, porque es, ¿según quién? ¿Según qué enfoque? ¿Según qué escuela? ¿Se entiende Bueno, esto? sí. Vos fíjate que recién Ribón nos decía, para los griegos era contrapuesto, mientras que en la actualidad se complementa. Uno necesita del otro. Sí. Bien. ¿Se entiende? ¿Entendiste, Lau? Porque es abstracto, no es fácil, ¿eh? Pareciera que estamos hablando de cosas sencillas, pero estamos haciendo un ejercicio, es una de las unidades más complicadas. El Joa el otro día me decía, de todas, la que menos me gustó. Digo, che, Joa, ¿te gustó la clase? Sí, pero esa unidad a mí no me gusta. Le tiene bronca. Y sí, porque es muy abstracto, no es concreto, ¿sí? Y es teórico, o sea, lo dice otro y nosotros lo tenemos que aprender así. No da lugar a, no, cuando sean preguntas de este tipo, de esta unidad, tipos de preguntas de esta unidad, no larguen el charango. Hay algunas otras que por ahí sí podemos charanguear un rato y defenderla, pero esta es quién dice qué, chicos. Y son bien de definición, de concepto, de oposición de conceptos. ¿Se entiende? Claro, y Sol acá en el chat pone la función es más tipo la herramienta, sí, y la motivación, la finalidad, sí, podés aprenderla así. Bueno, el ocio en sus funciones, dice Rigón, ¿no? El ocio como descanso, pero como descanso, ¿por qué? Porque siempre, acuérdense, cumple una función de complemento ¿a qué? A la fatiga. Entonces el descanso va a ser reparador de la fatiga. Entonces ahí va a estar, por ejemplo, van a entrar todo Dumas Sédier, lo que les acabo de comentar, la Declaración de Derechos Humanos, cuando habla del turismo va a decir, es necesario, es un derecho el turismo como práctica social, porque la gente tiene que descansar, necesita descansar. Bien, después como diversión, para liberarnos del aburrimiento. Después como distracción,
¿sí? Olvidarme momentáneamente de todo lo que me abruma, tipo el carnaval, el concepto de carnaval, que muchos de ustedes lo usaron muy bien en la top 1. El momento de decir, el carnaval viene de descarnarse, sacarme todo esto que, si soy católico, lo que la iglesia me dice que no. Mis papás me dicen que no. La universidad me dice que no. Entonces, es un momento en el que yo hago lo que se me canta, es la verdadera libertad en el tiempo, lo que yo quiero, lo que yo decido hacer en ese tiempo. La comunicación, a quienes les interese todo este tema de la comunicación dentro del turismo, cualquiera sea, si estén hablando de comunicación multimedia, hoy estaba preparando otras clases y lo volví a leer a Ceklowski, es interesante que lo lean a este autor. También no está muy reconocido y para nosotros es fantástico. En todo el tema, todo lo que les guste que tenga que ver con comunicación, desde escribir a hacer una campaña de publicidad o trabajar en redes sociales. Como estatus social, ¿sí? Acá tenemos la función del ocio, y el consumo, fíjense ustedes, el consumo ostentoso. ¿A dónde fuiste vos de vacaciones este verano? A Victoria, la pasé bárbaro, o me fui a Andino. Mira vos, yo me fui a Jamaica. Pero ¿y si todos descansamos? ¿Y si todos nos divertimos? ¿Y si todos... ¿Por qué este viaje? ¿Por qué ¿Qué quiero demostrar con estos viajes? Ailén, acá Baudrillard, creo que después lo van a ver en sociología también, ¡Qué bueno! habla de la hiperrealidad y el simulacro, y habla mucho de crítica a Disney, a este tipo de consumo. Hay también otro autor. Che, Franquito, no sé si... a Auger también, ven Eso te iba a los decir. lugares. ¿Lo ven? Sí. ¿Pero lo ven o lo mencionan? No, creo que se ve como material, si no me equivoco. Bueno, Marco Ye, la teoría de los no lugares, para nosotros es fantástico. Los no lugares lo vemos también, sí. Muy bueno. Sí, Muy todo bueno. esto se tiene que pensar como en Foucault, Debord, como toda esa gente que hace toda una crítica a un tipo de consumo especial, ¿no? En específico. Bueno, muy interesante porque si, por ejemplo, para entender a Marco Ye hay que entenderlo a Munet, y para entender a Munet hay que entenderlo a Dumas-Séville. O sea, son que cuando puedan, en algún momento, son libros que estaría interesante que los lean. Bueno, y ya dijimos también el desarrollo personal y la creatividad, ¿no es cierto? Pasemos. Tenemos otras funciones más. Léanlas, no son difíciles, porque más o menos las estuvimos repitiendo. Todas estas son las que menciona Ribón, todas las funciones, son varias, son 10, 12. Pasemos a la siguiente. Bien, listo, y pasamos a la otra presentación que es la que quiero que arranquemos rápido. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos nomás. Lo tenés, ¿no? Te lo mandé el otro link, Dani, te lo mando. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ponete la página de la pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, avanzamos. Entonces ahora, una vez que ya conceptualizamos un poquito mejor, tanto, acuérdense, de la acción del turismo como quien desarrolla la acción del turista, habíamos dicho desde el punto de vista conceptual, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, que es una actividad relacionada con el tiempo libre y la recreación, perdón. Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Y acá donde hay que aprender muchas palabritas y lo que nos interesa. Desde el punto de vista, ya no filosofamos, desde el punto de vista concreto, digamos, ideas que son las que se ponen en acción, ¿sí? Y entonces desde el punto de vista técnico se van a incluir otros tipos de viaje, ¿sí? Otros tipos de viajes que no son exclusivamente turísticos.
Y ahora vamos a ver dónde los vamos a ir acomodando. Dale, Dani. Y entonces, ¿por qué son necesarias? Ya lo estuvimos viendo con el ejemplo de las estadísticas. Son necesarias, si bien no nos ponemos de acuerdo en el plano conceptual, sí nos ponemos de acuerdo en el plano técnico porque necesitamos actuar. Y a la hora de necesitar actuar, tenemos que ponernos de acuerdo en qué y cómo se llama tal o cual herramienta. ¿Sí? Y que todos estemos de acuerdo. Por ejemplo, en el caso, como vimos recién, en la primera que vimos, en definir el objeto de estudio que es el visitante, que comprende el visitante, y a su vez que ese visitante se desglosa en turista y en excursionista. Vamos. Para fines estadísticos, entonces, para hacer comparables las cifras turísticas. Si Argentina habla de X turistas emisores y X turistas receptores, se puede comparar con turistas emisores y receptores de China, de Estados Unidos, de España. Todos nos ponemos de acuerdo con turistas. Con turismo no, pero con turistas seguro. Si no, no nos podríamos comparar. La OMT no podría elaborar estadísticas para comparar. Y si crecemos o decrecemos, lo mismo va a ser no solamente con turistas, va a ser con empleo turístico, ingresos, exportaciones. Ya vamos a ver qué son cada una de esas cuestiones técnicas. Bien. Entonces, espera, volvemos un cachito para atrás. Entonces, turista va a ser quien viaja durante 24 horas o más por cualquier otro país que el de su residencia habitual. ¿Por qué dice acá país? Porque esta es la antigua, digamos, la UIOT, como dicen ahí, como ven ahí, hoy es la OMT, ¿sí? Es la sigla anterior, antigua, hace muchos años. Hoy la van a conocer como OMT. Y dentro de esa OMT estaba el Comité de Expertos en Estadística de la Sociedad de Naciones, o hoy se llama Naciones Unidas. Bien. Estoy viendo que si me como algo. Sol pregunta, ¿ahora sí se considera turista quien sale de su ciudad a otra del mismo país de residencia? Lo va a considerar turista la ciudad que lo reciba, Sol, y si ese turista hizo ¿qué? Contestame vos a mí. Si no, no lo va a tomar. Dale, sin miedo, porque esta unidad se aprende así. ¿Por qué lo va a considerar turista? Sí, señora, muy bien. Sí, Camila, sí, Sol. Pero si se vuelve en el día, es un excursionista. Vamos, avancemos. Muy bien, bueno. Entonces, hasta ahí vimos para fines estadística. Yo voy a vivir 3 años en Argentina, soy turista también. No, Nicole, muy buena pregunta. No vas a ser considerada turista, ¿sí? ¿Por qué no vas a ser considerada turista? Porque excedió el tiempo, ¿sí? Para ser considerado que es menor a un... Exacto, Camila, muy bien. Es menor a 1 año. ¿Se entendió, Nicole? Pero muy buena pregunta, está bien, así tienen, cuando estudian ustedes, háganse esas preguntas, es la mejor forma de ir aprendiendo y poder incorporar estos conceptos. Hasta recién vimos para fines estadísticos, para fines económicos también vamos a ponernos de acuerdo en definiciones técnicas, ¿sí? Sobre todo para poder medir, evaluar, para aquellos que estudian orientación en administración, ya sea de empresas o de ciudades o de provincias o de países, lo que también lo van a ver en otras materias, mucho más en profundidad, lo que es la balanza de pagos, es decir, todo lo que un país paga por compra de servicios y productos a otro país, y lo que cobra por vender bienes y servicios. Esa es la balanza, ¿sí? De ingresos y de pagos.
El primero que ve este impacto fuerte del turismo, pero desde la balanza de pago, es este señor Julen, decilo vos, Franquito. O a ver, había otro por allí, descendiente de alemanes también, que el otro día me enseñaron a pronunciar. Julen Schattenhofen. Schattenhofen. ¿Sí? Julian zu Schattenhofen. No sé. Bueno, estamos con todo, ¿eh? Bien, entonces dicen que son procesos económicos, fíjense qué interesante, procesos económicos que se activan cuando se hace presente este turista en X país, pero procesos económicos de la economía, eso estudian desde la economía. Y que tienen que ver con la afluencia, la permanencia, porque si no estamos hablando de turista, y el regreso del turista en un determinado, ahí tenemos, municipio, ciudad, lo mismo, país o estado. Bien, interesantísimo, la Secretaría de la Unión de las Naciones Unidas, ¿para qué? Investiguen, vamos, la UNCTAD, ¿para qué? ¿De qué trata? Entonces va a decir que el turismo es un conjunto, fíjense, de actividades industriales y comerciales que producen bienes y servicios consumidos total o parcialmente por visitantes extranjeros o turistas nacionales. Y en este caso no reconoce al turismo como un sector formal de la economía, o no lo reconocía en una época. Fíjense cómo puede haber miradas tan contrapuestas de un mismo fenómeno, ¿no? Según los intereses, obviamente. Vamos, avancemos. Entonces, estas unidades de medida con las que vamos a utilizarlas para las estadísticas, para las economías, para medir ingresos o egresos, para los impactos en el medio ambiente o los impactos sociales, la unidad de medida va a ser la misma. Si decimos turistas, va a ser siempre cantidad de turistas, cantidad de visitantes, ¿sí? Y entonces yo les pregunto ahí, ¿cuál creen ustedes que es la más importante? Para no avanzar, Dani. Es otra forma de mirar el cuadro que vimos hace un ratito. ¿Cuál creen ustedes que es la más importante? El turista. El turista, dice Laura. ¿Por qué, Laura? Y porque es el que estudiamos. Ajá. O sea, ¿Qué más? El visitante, dice Camila. Romina, políticamente correcta, dice que todos se complementan entre sí. ¿Qué más? El viajero. A ver, Lionel, ¿por qué el viajero? Yo supongo que porque si no hay viajeros no van a surgir los otros, digamos. Claro, ese es un buen fundamento, ¿sí? No te digo que es correcta o incorrecta, pero es un buen fundamento. Bien, el visitante. Camila, ¿por qué visitante, Camila? Y Martina, de alguna manera, está respondiendo como Lionel. Viajeros son todos. A ver, Camila no debe tener un micrófono. Bueno, y te veo, Camila, cuando escribas. Bueno, avancemos, Dani. Visitante es la célula básica del desarrollo de todo el sistema. Y fíjense, la industria en su totalidad, yo lo tengo que poner igual que lo dice el autor, aunque yo no esté de acuerdo. El visitante. ¿Por qué el viajero no? ¿Por qué el viajero no? Y ahí tienen que recurrir al cuadrito de la OMT en la bibliografía obligatoria. ¿Sí? Al único de todos los viajeros que sí se lo incorpora en la categoría visitante es al hombre de negocios. Es machista también esta OMT, ¿no? Pero a la persona que ejerce negocios también. ¿Por qué? Porque, a ver, antes no lo consideraba, cuando vieron la tarasca que dejaba, claro, no ejerce el turismo, pero utiliza absolutamente todo el sistema y se
comporta y gasta, Sol Agostina, y gasta como si fuera un turista. Entonces, como a la ONT le interesa la balanza de pago, no le importa, y lo metió adentro y dijimos, sí, todos nos pusimos de acuerdo. Si no, no existiría el sector de negocios, dentro del turismo de negocios. Nicole. Vos estás preguntando, no es que después del primer año. Tu pregunta fue si si venís a Argentina y te quedás durante 3 años, si seguís siendo considerada turista. Y la respuesta es no, ¿sí? Una vez que estuviste por más de un año, ya no sos más considerada turista. Cada país te va a poner una etiqueta diferente, ¿sí? Qué sé yo, en otros países, si permaneces más de ese tiempo, de hecho es mucho menor a un año, ¿sí? Hay países que te dicen 6, 8 meses. No existe una definición, pero no existe para nosotros quienes estudiamos turismo, porque no son objetos de estudio nuestros. Serán migrantes ilegales, serán migrantes laborales, ¿sí? Depende de cada país, pero no es el objeto de estudio nuestro, en este caso, del turismo. No es que no nos interesa porque no existen. ¿Se entendió? Bien. Pasemos a la siguiente. Pasamos, bien, ya pasamos, esa la vimos hace un ratito. Estudienla, estudien los cuadritos. Acá quiero llegar, porque esto es lo que tiene que ver. Yo les armé un cuadrito para que lo puedan identificar bien y no se mezclen los tipos, las formas y los flujos de turismo. Son 3 cosas distintas. Y esto va a estar bueno para la top. Sí, Laura. ¿En qué autor están estas cosas? Porque... ¿Cómo? ¿De qué autor son estos? Son de los autores de la bibliografía obligatoria. De Sí, cualquiera de los que están, porque yo mezclo, armo la clase con todos. Bueno. Mucho de esto lo vas a tener en Acerenza y en Quesada. Recordá que la top 2, en su enunciado, te dice cuál es la bibliografía obligatoria. Esa es la que tenés que ver. Sí. Bien, vamos. A ver, espérate. No sé si ponerla toda junta para no hacerse lío. No, déjala así. Sí, déjala así, Dani. Está bien. Bien. Formas. Como formas tenemos interno, receptor y emisor. Guarda, porque acá se van a empezar a hacer, empiezo a ver después las caras que los ojitos se le cruzan, y más cuando pedimos ejemplos. Entonces, dentro de formas de turismo, formas, interno, receptor y emisor. Vamos a lo más fáciles primero. Emisor, fíjense cómo dice, visitantes residentes, no dice personas, no dice turistas, guarda con esto, guarda en el oral. Visitantes residentes que viajan fuera del territorio económico del país de referencia. O sea, vamos a hablar de turismo emisor de los argentinos, ¿sí? Que viajamos hacia otro país, por ejemplo. ¿Sí? Para las estadísticas de Argentina vamos a hablar de turismo emisor, todos los argentinos que viajan hacia otro país. Y hay preguntitas, había preguntitas muy malévolas en los multiple choice y decía, ¿y Nicole, que vino y se quedó 3 años? ¿A dónde estuvo residiendo? En Argentina. ¿Y en qué estadística va a caer? ¿En la de Brasil como emisor o en la de Argentina? Cri. Vamos. La de Brasil. La de Brasil. ¿Quién da más? Nicole es de Argentina, digamos. Nicole es de Brasil.
Profe, de Brasil, porque ella no está acá, no es de Argentina. Ella está viajando, vino a Argentina a vivir acá esos 3 años, supongo, para estudiar, pero ella no es de acá. Ella, en todo caso, sería Y emisor entonces, si ella en Brasil viaja a otro país. Camila, y yo te hago una pregunta. ¿Y dónde estás viviendo? ¿Cuál era el lugar de residencia En Argentina. habitual? Ah, y entonces, ¡chan! Bien, viene el debate del chat. Vamos, debatan, porque así aprendemos. Yo me la sé Aparte, la respuesta, ya me recibí. profe, ¿Qué? ella está residiendo acá y en todo caso si no sé, está viviendo en Rosario. Sí. Si quisiera hacer turismo por acá adentro, interno, No, o sea, ponele, Para, no metas entraría. el interno. Esperá, no metas el interno todavía, pues está bueno lo que vas a decir, pero esperá para no nos confundamos. Estás viviendo acá en Rosario, Delfina, perfecto. Hace 3 años que estás viviendo acá. ¿Sí? Y se va a Punta del Este, a Uruguay, una semana. ¿Es considerada turismo emisor para Argentina? Sí, porque Sasha dice ya que está sí. residiendo acá. Esperen de a una. Ludmila dice que sí. ¿Cómo, Martina? Sí, porque ella ya está residiendo en Argentina. Si hubiera ido de visita a Argentina, hubiera sido menos de un año, digamos. Sí, esa es la respuesta. Muy bien. Ojo con eso, porque no está hablando de personas nativas en el territorio nacional. No, está hablando de visitantes residentes. ¿Por qué? Porque se considera como base el lugar de residencia habitual, que es el que definimos la clase pasada. Y si no, vuelvan a estudiarlo y apréndanselo de memoria. Por más que Nicole sea brasilera, si ya estuvo, perdón, residiendo más de un año en Argentina, va a estar contada, va a ser considerada turista emisor por parte de las estadísticas de Argentina. ¿Se entiende? Claro, no se toma la nacionalidad, Camila, muy bien, porque estamos hablando de lugares fuera del lugar de residencia habitual. No dice del lugar donde nació. Por eso cuando pongan ejemplo, no pongan un argentino que viaja a España. No es un ejemplo. O al menos no es un ejemplo completo. ¿Se entendió? Muy importante que entiendan esto. Y ahora por contraposición vamos a la forma, a la otra, a la del receptor. Es exactamente lo mismo. Fíjense que yo se los puse tal cual como está definido. Visitantes no residentes que viajan dentro del territorio económico del país de referencia. Por ejemplo, ¿sí? Un, qué sé yo, turista alemán que está paseando por la Patagonia Argentina. Pero alemán ¿de dónde? De Alemania. ¿Qué sé yo? Puede estar viviendo ¿en dónde? ¿En dónde puede estar viviendo? Puede ser alemán y viviendo en España. Aún así, va a ser turismo receptor. Porque es extranjero, es un visitante que reside fuera del territorio económico, no político. Fuera del territorio económico. Porque esto se cuenta, chicos, así como ¿vieron las maquinitas esas que cuentan dinero? De a cada uno, porque cada uno después va a generar un impacto económico. Por eso se cuenta así. Mientras no sea residente argentino, puede ser cualquiera. Uruguayo, chileno, ¿sí? Ahora, al interno, a la forma de turismo interno, fíjense, es a los visitantes residentes, hasta ahí estamos igual que el emisor, ¿se dan cuenta? Porque el receptor es ya no residente, utilícenlo como regla mnemotécnica, de memoria, visitantes, residentes que viajan dentro del territorio, ya no es afuera, porque si no es emisor, dentro del territorio económico del país de referencia. Y ahí sí ustedes me pueden decir un rosarino que viene a Carlos Paz.
¿Reside en Rosario? Sí. ¿Pernoctó más de una vez en Carlos Paz? Sí. Entonces Carlos Paz lo va a contar dentro de sus estadísticas como turista interno. No receptor, porque no está fuera, o sea, no reside fuera del territorio económico. ¿Se entiende? Y así lo tienen que definir en el examen, porque si lo escuchan los otros profes y le meten, es un argentino, porque lo hacen, chicos, que viaja, y entonces nosotros vamos a repreguntar, porque queremos saber si aprendieron el concepto. Es un argentino que viaja a Punta del Este. ¿Y dónde vive el argentino? O yo, por ejemplo, que dice el argentino vive en Miami, porque soy muy mala y me gusta hacerlo. Porque la idea es que lo piensen, lo razonen. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá si avanzamos? Bien, vamos Rodrigo todavía, vamos. De la combinación de estas tres formas, chachán, dale Dani, van a aparecer los tipos de turismo. Por eso digo, por favor no se confundan. De combinar estas tres grandes formas, vamos a tener tres tipos de turismo. El interior, el nacional y el internacional. ¿Cuál va a ser el internacional? Fíjense qué importante. La forma de turismo emisor y receptor. ¿Por qué? Porque estamos involucrando dos territorios diferentes. ¿Sí? El nacional va a incluir la combinación del turismo interno y del turismo emisor. Somos los residentes del territorio económico, por ejemplo, del país de referencia, en este caso Argentina. Un ejemplo para nacional, ¿alguien se anima? Se gana una estrellita el que me da un ejemplo, pero bien hecho, ¿eh? Yo lo ayudo, vamos. Tengo ganas de entregar una estrellita. Nadie, vamos, anímense, muchachos. Vuelve a repetir la consigna, profe. Un ejemplo del tipo de turismo nacional, ¿sí? Que te dice que es la combinación del turismo interno y emisor. ¿Qué ejemplo vos me podrías poner para turismo nacional? Le hago fácil. Espera, déjenlo ahí. Turismo nacional, te pongo, te lo hago más fácil para Argentina, por ejemplo. A ver, dale. Profe, ¿podría? Sí. Profe, No, pero sí. Esperen, déjenlo. Pero si vos me contestás un viaje de estudio, yo te digo mal, cuelgue, tiene un 0 y aparezca en la mesa que sigue. Así, con cara de mala te lo digo. Porque con los otros profes, ¿viste? ¿Cómo tiene que ser ese ejemplo para que esté bien? Ayudémoslo. A ver, Ana Sol, ayúdalo. Sigamos ese ejemplo. Dale. Él dice, viaje de estudio, y se queda ahí como, no, en una mesa de final, no. Vamos. Yo no sé si lo entendí bien, pero sería, o sea, por ejemplo, alguien que viaja primero adentro. Para Ana Sol, para, vamos a ir por parte. No digas a alguien. Ya está mal. Entonces, un visitante. ¿Residente o no residente? Mirá nacional, mirá el cuadro. Residente de Argentina que viaja, por ejemplo, al norte y continúa su trayecto y recorre también Bolivia. Hasta Bolivia. ¡Estrellita para Ana Sol, carajo! ¡Claro! Mezcló el interno con el emisor. Profe, ¿puede ser también un... no me acuerdo la palabra, un... ¿Visitante? Crucero? Porque el crucero puede ir también por el país o por afuera del país. ¿Qué dijimos del crucero? ¿Qué pasaba con el crucero? No pernoctan.
Que no son turistas. En realidad pernoctan, en realidad, les digo, el crucero es Pero un dentro del dolor, crucero. es un dolor de ya saben qué, no quiero ser tan ordinaria, pero es un dolor. ¿Pero por qué? Porque estamos pernoctando en zonas, en el mar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay disputas políticas en el agua, mientras vamos pernoctando va cruzando distintos países, distintos territorios. De hecho, para poder navegar, y pasa lo mismo con los aviones, salen, ¿sí?, del territorio, se corren del territorio político y soberano para estar en un área de lo que se llama internacional. ¿Se entiende? El crucero que vos me preguntás, tenemos que ser muy concretos en el ejemplo para primero considerarlo turista. Porque si no dijimos recién que son considerados como excursionistas. ¿Sí? Como mero en aguas internacionales. Claro. Puede ser. A ver, sí. Puede ser también, por ejemplo, un residente de Entre Ríos que viaje a las cataratas del Iguazú, disfrute y observe del lado argentino y también cruce al lado brasilero para tener otra vista. Pará. Y yo te repregunto, Micaela, cuando cruza al lado brasilero, ¿pernocta o no pernocta? No. Entonces excursionista para Brasil. Ah, ahí va, claro. ¿Y para qué va a ser turista? ¿Para qué país? Para ambos, porque está visitando, claro, Argentina, Brasil. ¿Para qué? No ¿Dónde sé. va a ser considerado en la estadística? En Argentina va a ser considerado turista, contabilizado. Va a ser turista, Claro. interno y emisor, perfecto como lo planteaste. Pero para Brasil no puede considerarlo turista, porque si no lo vamos en las estadísticas mundiales, lo vamos a contar 2 veces. Claro. Para Brasil va a ser contado excursionista, porque no pernoctó. Fue a la excursión de cataratas, tuvo 3, 4, 5, 6 horas y se volvió. ¿A dónde pernoctó? En Argentina. En Argentina. Uh-huh. ¿Lo entendiste? Sí, gracias. Ese ejemplo practiquen mucho con eso y háblense y vuelvan a leer la definición. María Pía, levantaste la mano, sí. Sí, a mí me quedó como... Ay, no te escucho nada, madrecita. Acá, a mí me quedó una duda el tema del ejemplo, porque en la definición dice... Ay, se te corta, madre. A ver. ¿Ahora ahí se me escuchan? Vos sabés que como que se te empieza a escuchar y se va el sonido. Ahí. A ver, dale. El tema de que se confunde el tema del territorio económico del país. Porque si yo me voy a Jujuy, tipo como que mis gastos siguen estando en el mismo territorio económico, en la economía del país. ¿O eso no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver, está muy interesante eso que vos comentás. Poné mudo el micrófono si te puedo responder. Está muy interesante lo que vos comentás, María Pía. Pero eso lo vamos a ver en la unidad que sigue, que tiene que ver con la economía concretamente. Pero está buenísima la pregunta que vos hacés. ¿Sí? Porque el territorio económico puede ser la provincia de Santa Fe y otro territorio económico puede ser la provincia de Córdoba. ¿Sí? O la provincia de Salta. Y está bien porque también hay balanzas de pagos en las economías provinciales. Ahora utilizamos ejemplos nacionales, o sea, internacionales entre países, para poder entender más fácil la idea, ¿sí? Pero está bueno esto que vos planteás, porque también dentro de las provincias hay contabilizaciones de qué se considera turismo interior, turismo nacional y turismo internacional, ¿sí? Te pongo un ejemplo, la provincia de Córdoba, ahora no porque no quedó nada, lo devastaron, pero el segundo aeropuerto en importancia, en cantidad justamente de viajeros, a ellos les interesan los viajeros, no como a nosotros los visitantes, te van a hablar de viajeros, pero van a dar datos que a nosotros en turismo nos interesan, porque sí hablan de turistas nacionales e internacionales. Cuando teníamos un montón de vuelos donde no había que pasar por Ezeiza y llegaban directamente al aeropuerto de Córdoba, Córdoba contabilizaba turistas internacionales. ¿Se entiende?
Pero ¿por qué los contabilizaba? Porque no eran solo los que venían, nosotros también nos íbamos desde acá a otros países, no pasábamos por Ezeiza. Eso se cuenta en la economía nacional, ¿sí? Pero también en ese avión, bueno, en esos vuelos al aeropuerto de Córdoba llegaban los turistas de Buenos Aires, los turistas de Santa Fe, los turistas de Salta, ¿sí? De hecho, vieron que hubo muchas, inclusive en Santa Fe esto se supo hacer, había compañías aéreas que hacían paradas para poder fomentar los destinos turísticos del interior del país, ¿sí? Entonces, ese turista también hizo falta tener que identificarlo. Y claro que sí, que es economía, ¿sí? Es dinero que sale de la economía santafesina o de la economía bonaerense y viene a la economía cordobesa. A escala territorial vale lo mismo, hablar de países o de provincias. Está muy buena la pregunta que hiciste. ¿Se entendió la explicación? No tengan miedo de decirme si no la entienden, ¿eh? Bien, bien. A ver qué dice Sol. Entonces, para ser nacional e internacional tiene que practicar ambas formas. Emisor-receptor. Fíjate, no mezclemos, Sol, guarda. El nacional tiene que tener interno y emisor. Y el internacional tiene que tener receptor y emisor. Por la forma anterior. Guarda con eso. Vamos al siguiente. Así lo vemos todo. Bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿sí? O sea, un ejemplo. El nacional compuesto por el interno y el receptor. Otro, a ver, pasemos a otro, ahí está. Ahora, esos tipos y formas en un país determinado o en una provincia determinado se va a mencionar como doméstico o también lo van a conocer como, y ahí es donde se confunden porque alguien alguna vez habló mal, habló de más y se confundió conceptualmente, toman al doméstico como sinónimo de interno, y nosotros ya sabemos que no es lo mismo. Por eso la palabra doméstica está puesto por algo, doméstico es como en casa, ¿o no? Utilicen eso también para aprender, ¿eh? Entonces, si es doméstico, es nosotros mismos visitando nuestro país. Pero nosotros no visitamos nuestro país, también vienen los de afuera. Entonces ahí vamos a tener el receptivo o receptor, ¿sí? Los no residentes de acá, de este país, que nos visitan. Un residente chileno, un residente uruguayo. Residentes chilenos y uruguayos que vayan a la ciudad de Rosario a conocer el monumento a la bandera. Pero también van los santafesinos y también van los cordobeses. ¿Se entiende esto? A mí, perdón, me costó Dale, entender un poco. No es fácil, quédate tranquila. Sí, porque usted dijo que interno no era lo mismo, pero ahí dice doméstico o interno. Sí, porque las estadísticas ahora vamos a ver que hay provincias o estadísticas que lo van a llamar así, lamentablemente. Pero O sea entonces, sí, decime. ¿Estaría mal llamado así? A esta altura no te puedo decir que no, pero es como los que siguen hablando de la industria del turismo. Claro. ¿Sí? O sea, lo que vos vas a tener que hacer el esfuerzo es que cuando hablemos de doméstico, entiendas que es la conjugación de los tipos y formas en un país. Claro. ¿Sí? Pero que el interno es ese, el que viste primero en formas. Sí. Genial, gracias. Acá sí hablamos de un país, no hablamos de un territorio económico. Claro. ¿Entienden la diferencia, chicos? ¿Me quedo tranquila y sigo? Sí, profe. Bueno, avisen, ¿eh? Después vamos a tener el receptivo, ¿ven? ¿Lo ven ahí? Vamos a tener el receptivo, ¿sí? Que va a ser que o receptor, fíjense, receptivo o receptor, de ahí viene la gran confusión. Que son los no residentes que provienen de otro país, ¿sí? Y el emisivo, los residentes de un país que se dirigen a otro país.
van a tener que hacer mucho cuadrito, ponerlo en sus palabras, poner muchos ejemplos. Es la única forma que esto lo dominen, digamos, así, rápido. No es fácil, por eso hay que leerlo mucho y poner ejemplos, ¿sí? Este es un cuadrito que yo creí, o entiendo que les puede servir. Ustedes manéjenlo como ustedes mejor aprendan. Pero es importante que manejen de base las formas, las combinaciones posibles de las formas. Y luego, las formas y los tipos cuando se ve en un territorio concreto, en un determinado país. Ese sería el razonamiento. Sigamos, Dani. Y ustedes en el material bibliográfico, tienen este cuadrito. Se van a encontrar con este cuadrito, que es un esquemita, que así como yo hice el mío anterior, la OMT hizo este. Entonces, para que lo entendamos rápido, dice la OMT, cuando se habla de turismo nacional, es doméstico y emisor. Cuando se habla de turismo interior, es doméstico y receptor. Y cuando se habla de turismo internacional, es receptor y emisor. Es una síntesis, ¿sí? Para que se pueda estudiar. Sí, Joaquín. Joaquín pone que tenía pesadillas con este cuadro. Che, era para un meme, ¿no? Hacer un monstruo con este cuadro. Bueno, y sí, claro, porque ya hasta que la tengamos, lo que pueden hacer, una sugerencia, es hacer grande este cuadro ustedes en un afiche, y dentro de cada uno de esos espacios ponerse un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo en el triángulo, al revés, empecemos por el rectángulo, un ejemplo en los rectángulos, y de esos, la unión de esos rectángulos, un ejemplo en los triángulos. ¿Se entiende? Martina, ¿este cuadro querés, a ver, cuál querés? A ver si te entiendo. Sí, ¿lo puedes repetir todo de nuevo el cuadro ese, porfis? Sí, lo repetimos de nuevo. Esta combinación de tipos y formas que yo les comentaba en el cuadro anterior mío, la OMT la conjuga en este cuadro. ¿Sí? Volvé para atrás, Dani. Te va a poner a las formas y a los tipos, ¿sí? ¿Los ves? Pasa ahora de nuevo el cuadro. Acá. ¿Sí? Porque los combinó. Yo no te los combiné, te los expliqué por columnitas. Acá los combinó, los mezcló. Entonces hay tres grandes formas: interior, nacional, internacional. De esa mixtura aparecen los tipos: el doméstico, el emisor y el receptor. Entonces, cuando hablemos de turismo nacional, va a incluir al turismo doméstico y al turismo emisor. ¿Ves las puntas de ese triángulo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí. O sea, lo que no incluye en el cuadrito serían las formas. O sea, directamente pasa al otro. Sí, porque acá no distingue territorio económico de país. Está bien el razonamiento que haces, sí, es verdad. Es verdad. Lo importante es ver que si digo turismo interior, va a comprender al turismo receptor y al turismo doméstico. Y si digo nacional, también va a incluir al doméstico, pero en este caso es emisor. ¿Sí? ¿Quién se anima a darme un ejemplo de turismo nacional con este cuadrito? Vamos a completar los rectángulos y el triángulo. O a ver, no, vamos a hacer turismo interior. ¿Qué sería turismo interior? ¿Qué tenemos que hacer primero? Poner un ejemplo en los rectángulos. ¿Sí? Doméstico. Pongan ustedes un ejemplo. Que no sé, si quieren poner Argentina, pongan, no hay problema. O si quieren poner alguna provincia. Sí, un residente de Rosario que viaja a Mendoza. Pará. Doméstico. Residente de Santa Fe. Vamos a poner Santa Fe. Residente, como provincia, de Santa Fe. Residente, escríbanlo ustedes. Residente Santa Fe. ¿Sí? Que se va ¿a dónde? A Mendoza. Residente Santa Fe a Mendoza.
¿Está? Seguí, Lionel. En el receptor tiene que ser a Mendoza, porque vamos a hablar de la estadística mendocina. ¿Pero de dónde viene ese residente? Si es receptor. Alemania, supongo. Ah, Un residente de Alemania. Un residente alemán a Mendoza. Sí. ¿Y cuál va a ser qué vamos a completar en ese triángulo que dice interior? ¿Quién está haciendo la estadística? Argentina. Mendoza. Claro. Mendoza, ¿sí? Sí. Es el turismo interior, en este caso, en Mendoza, y si vos lo ves en el plano nacional e internacional, sí de Argentina, correctamente. ¿Pero se entiende? El territorio espacial es Mendoza, y el territorio económico puede ser Mendoza, y también puede ser Argentina. Porque es dinero que viene a la Argentina de Alemania. ¿Se entiende esto, chicos? Es importante que me digan. ¿Cómo, Laura? Voy a repetir el ejemplo. Repetimos el ejemplo que nos decía Lionel. Sí. Vamos a hablar de turismo interior. ¿Sí? Decía como ejemplo, en turismo doméstico es un visitante residente de la provincia de Santa Fe que viaja a Mendoza. El receptor es un visitante no residente de Mendoza y no residente de Argentina. Entonces pusimos alemán. Un visitante residente de Alemania, o alemán, a Mendoza, la provincia de Mendoza. Ahí ya tenemos cubiertos los dos rectangulitos, doméstico y receptor. El interior, que es una combinación de ambos, va a medir las dos estadísticas. Va a contar a las dos personas que estamos diciendo. A ese turista santafesino que arribó a la provincia, él como persona y su dinero, por eso hablo de lo físico y de lo económico. ¿Se entiende la diferencia? Porque yo puedo contar personas, pero también voy a contar el dinero. Pero hasta ahí, como decimos que es Santa Fe y que es Mendoza, estamos dentro del territorio nacional. Por eso podemos hablar de economías entre provincias. Dinero que sale de la provincia de Santa Fe e ingresa a la provincia de Mendoza. ¿Se entendió hasta ahí? Díganme sí o no. Sí. Bien. Ahora vamos al receptor. Dijimos que era un no residente, en este caso de Alemania, que visitaba Mendoza. Ya no está dentro de la economía nacional. Es dinero que viene de la economía alemana e ingresa a la economía argentina. Y es una persona que reside en Alemania e ingresa al territorio argentino. Entonces el turismo interior va a contabilizar esos dos tipos. Al argentino que se movió por Argentina y al alemán que ingresó a la Argentina. ¿Sí? Va a figurar, ese alemán va a figurar en las estadísticas nacionales, pero también va a figurar en la estadística de la provincia de Mendoza. Y también va a figurar, por ejemplo, el santafesino, en la estadística de Santa Fe, porque va a decir, es un turista que... Emisor. Claro, emisor doméstico. ¿Se entiende? Sí. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer con los conceptos. Ay, María Pía, ¿qué pregunté, Ti? Ponele que sí, sí, vamos a decir que son... mientras hablemos de estos ejemplos, podemos considerar los flujos, ¿por qué? Porque el flujo es el desplazamiento, la cantidad de tipitos que se mueven de un lado para el otro. Ese es el flujo. ¿Sí? Ay, emisor doméstico, ¿quién es? Emisor doméstico es el santafesino. Acordate que doméstico es casa, la doméstica, las tareas domésticas. ¿Sí?
Relaciónenlo con eso, es en casa, en el territorio, adentro, no sale. Cambia de lugar de residencia habitual, pero entre provincias en este caso, si queremos estudiar las economías provinciales, por ejemplo. ¿Se entendió, Magalí? No tengan miedo de preguntar, chicos, es importante que entiendan este concepto. Profe, y entonces, por ejemplo, ¿dónde entraría que un argentino sale del país? ¿Qué tipo? ¿Dónde entra, Candela? Vos decímelo. Andate al cuadro anterior, Dani, vamos a ayudarla. Un argentino que sale, o sea, un residente de Argentina que va a otro país. Búscalo ahí y decime, dale. Emisor. Sí, doña. Ese es el ejemplo que vos tenés que hacer. Pregúntenselo, estudien con alguien más, no estudien solo. Sí. Para que justamente se hagan estas preguntas y se las respondan y busquen en el, no se queden ahí elucubrando, no busquen el código, es para visitantes residentes que viajan fuera del territorio económico del país de referencia. Emisor. Pero también dijiste emisivo, bien, correcto. Fíjate, residente de un país que se dirige a un país diferente. Listo. Y también es internacional. Sí, Magalí. Muy bien. Claro. Muy bien. Ahí va gustando, va queriendo. ¡Vamos! Eso, vamos. Profe, pero siempre tenemos que mirar, o sea, desde quién cuenta, o sea, desde quién toma, o sea, piensa el dato. Bien. ¡Sí! Una estrellita para Candela. Pregunta de exámenes finales siempre, y los hacía pelota, preguntarle a Joaquín si no, en los multiple choice. Siempre hay que pararse para dar respuesta a esto. ¿Quién o qué país? No quién. ¿Qué país o qué economía? Porque no necesariamente puede ser el país. Estamos diciendo que hay flujo de turismo entre provincias. ¿O qué ciudad? ¿Sí? Las economías, el flujo económico. ¿Desde dónde nos paramos? ¿Nos paramos desde el ETUR de Rosario? ¿Nos paramos del Ministerio de Turismo del Gobierno de Santa Fe? ¿O nos paramos desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la República Argentina? Esas son las escalas. Está muy bien la pregunta. Depende de dónde nos paremos, de quién cuenta, como decía recién Candela, de quien hace las estadísticas, cuenta las personas y cuenta la billulla, ¿sí? Desde quién se pare va a ser la categoría, la forma, el tipo o el flujo de turismo. Muy bien, Candela. Eso significa que lo has razonado. Fui yo. Ah, perdón, Ana. ¿Se entiende esto? Ah, entonces la estrellita era para Ana. Perdón. Bueno, vamos. Pasemos. Pasa una más. Bien. A ver si se puede agrandar el cuadro. Porque ese cuadro es viejito, ya no se consigue más en ningún libro. Profe, antes de pasar al otro tema, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Sí. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, si estamos en el examen, por ejemplo, y damos el ejemplo de alguien, de un visitante que va, o un residente de la provincia de Santa Fe que va a Mendoza, y usted nos pregunta o sea, ¿dónde lo podemos clasificar? Podemos clasificarlo de dos formas diferentes, teniendo en cuenta si nos paramos desde el lado de Santa Fe o si nos paramos del lado de Mendoza, ¿verdad? Me hago pipí encima si me plantea eso en un final, de la emoción. Me pongo a llorar, porque hasta ahora no lo logramos nunca. Claro, sí, Delfina, perfecto. Claro que sí. Ustedes, cuando nosotros hacemos la pregunta, a la hora de ser concretos en la respuesta, anímense a repreguntar. Ponele que yo no te la haga y que vos me digas, profe, ¿de dónde me paro? Oh, me dejás. Así, porque es así como tiene que ser. Perfecto. Ponele que no tenemos más datos nosotros, o los datos no te aseguren la respuesta, que necesitas más información para responder antes de largarla, sí. Y encima la largan como pregunta, ¿será emisivo? No.
¿Será receptivo? No. ¿Será? No, cuelgue, váyase. Claro. ¿Se entiende? Bien. Muy buena la pregunta, Delfina. Achicame un poquito primero, Daniel, un segundito. Ahora vamos a empezar a clasificar las modalidades turísticas, pero según el motivo de viaje, según el motivo. ¿Qué motiva el viaje? El propósito. Según ese propósito vamos a tener también 3 tipos, o 3 aspectos, ¿sí? Según él, por ejemplo, la modalidad del turismo masivo vamos a tener categorías y actividades. La modalidad es el cómo se desarrolla el turismo. ¿Se acuerdan que ya dijimos que tenemos al turismo masivo, que fue el original, digamos, de la actividad, y luego, que después que se vio el impacto, ¿se acuerdan de las plataformas? Aparece una propuesta, Molina como referente en América, que es otro modelo de desarrollo, que es el turismo alternativo. Esa es la modalidad según el motivo del viaje. Entonces vamos a tener distintas categorías. Ahí sí amplia aunque sea 1. Ahí está. Ahí está. Entonces, en cuanto a categoría, ¿sí? La modalidad de turismo masivo va a estar relacionado con el sol y playa, con actividades culturales en grandes ciudades, Nueva York, por ejemplo, pónganle, o Londres. No podemos hablar de turismo masivo en, a ver, se las voy a hacer al revés. ¿Podemos hablar de turismo masivo en el Vaticano? No digo Roma, ¿eh? Qué buena pregunta. Buena pregunta, Mario. ¿Podemos hablar de turismo masivo en el Vaticano? Lea lo que dicen ahí. Sí. ¿O es turismo alternativo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí lo podemos... A ver, de a uno. A ver, Laura. En el cuadro dice que las visitas a sitios históricos en grandes ciudades. Claro, pero el Vaticano concursos. No es una gran ciudad. El Vaticano... Muy bien, no es una gran ciudad. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el Vaticano? Es un sitio histórico. Tiene sitios históricos y mucha cultura, aunque no tenga... Sumamente importante, sumamente importante. ¿Sí? Y si bien no es una gran ciudad, tiene una modalidad de turismo masivo, no es alternativo para nada. Es justamente el ejemplo que rompe con esa regla que estamos viendo ahora. Generalmente el modelo masivo se relaciona con grandes ciudades. ¿Sí? Pero justo se me cruzó el Vaticano porque digo, se llena. Lo que pasa que la mayoría, vamos a seguir con el Vaticano, a ver si lo van entendiendo. La mayoría de los visitantes del Vaticano, ¿son turistas o son excursionistas? Excursionistas. Porque la mayoría, ¿dónde pernocta? En Italia. En Roma. Ahora les pregunto, ay, qué buena pregunta, me la voy a anotar porque está genial. El ejemplo, ¿podemos hablar de turismo internacional o no? Sí, porque, ¿Por qué? Porque se identifica como como país. Claro, Tienes que pasar la aduana. O sea, son 2 países diferentes. Sí, vas a ser un excursionista y vas a ser internacional. Salvo que te quede dormido al lado del Vaticano, que de hecho hay lugares. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Bueno, genial, buenísimo. Y vamos un poquito más abajo, al turismo alternativo. Para vos es para arriba, perdón, Dani. Ya no me da mal la cabeza. Que van a tener todas las modalidades que no implican masividad. Si los profes que somos muchos de preguntar las diferencias o cuál es el opuesto al turismo masivo, o cuál es el opuesto al turismo alternativo, y cuáles son las características, acá tienen ya para contestar.
No van a encontrar un autor que les diga, el modelo opuesto al turismo masivo es... No, eso es procesar lo que ustedes aprenden. Esa pregunta tiende a ver si entendieron lo que estudiaron. Entonces, tranquilamente ustedes pueden contestar. Es un modelo de turismo donde se practican, ¿sí?, actividades como el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural. Esos son los segmentos del mercado, no el turismo alternativo. Otra vez, no hagan caso de los imbéciles, sobre todo los políticos que dicen, y de hecho lo hacen como están asesorados. Lo peor de todo es que alguien se lo dijo, además, ¿no?, que es un profesional. Y a mí me dan ganas de reventarlo a todos. Así como habla de la industria, dice, vamos a vender turismo alternativo. No, turismo alternativo no es un segmento de mercado, es un modelo de desarrollo. Es un modelo, es una modalidad de ejercer la actividad. Un destino puede decir, yo no voy a desarrollar el turismo masivo, que de hecho existe eso. Y voy a imponer un desarrollo de turismo alternativo. ¿A través de qué? De políticas de Estado, de trabas migratorias, de aranceles económicos. Hay un montón de herramientas que se van a poner en uso para definir qué modelo de desarrollo de turismo quiero. Pero no es un segmento. El segmento es el turismo de aventura, el turismo rural, el ecoturismo, el turismo de sol y playa. Esos son segmentos. ¿Se entiende? Después léanse todos los otros tipos es infinita ese cuadro, ¿no? Yo puse alguna. Eso era de un trabajo práctico mío, chicos, hecho a máquina. Bueno, vamos. Máquina de escribir, ¿eh? Esta máquina van a decir, ¿dónde lo metió? Vamos. Ya son 20. Bien. Estas las voy a pasar rapidito, la pueden leer tranquilamente, ¿eh? Porque simplemente hay que leerlas y conocerlas. Son los organismos, ¿sí?, que nuclean al sector. Es importante que ustedes los conozcan, dónde se están moviendo. Si tienen un papá abogado o una mamá abogada, seguramente saben que existe el Colegio de Abogados, y que está el Tribunal Superior de Justicia, y que está el no sé qué de la Haya, y que nosotros también tenemos. No tenemos colegios, ya van a ver que es medio complicado, hay colegios ya como más puntuales. ¿Sí? Pero también tenemos organizaciones, también el sector se nuclea en función de intereses compartidos. Intereses económicos, intereses sociales, políticos, ¿por qué no? No está mal. Entonces esto yo se lo voy a dejar porque lo lean ustedes, porque es muy fácil. La semana que viene vamos a terminar con la unidad. Quería darles el tema de tipología porque para que sé que es complicado, es uno de los temas que se complica entenderlo. Tienen los foros. Voy a habilitar un foro de práctica, puse un desafío. ¿Cómo? ¿Hay parcial? No, parciales no. No, Tomás. Los parciales nosotros no tomamos. Nosotros tomamos las tareas obligatorias, promediables, el examen integrador final y un recuperatorio. Fíjate que eso está en la parte de presentación. Bueno, pasamos a la página. Van a ver que Acerenza explica muy bien cuándo un organismo es privado. Está en el cronograma, se llama, en el aula virtual, búscalo, cuándo es el examen integrador. Que hay organismos que son públicos, hay organismos que son privados, hay organismos que tienen economía mixta, es decir, aportes del Estado y aportes de la empresa, ¿sí? Vamos. Hay ejemplos también. Después se los puede clasificar por área de competencia, ¿sí? El más general, que es supranacional, porque está conformado, ya lo dijimos, por países, es la OMT. Pero después van a ver que existen los de clase, es decir, que se forman por profesionales independientes. Hay organismos que nuclean a las empresas. El poderoso en este juego es el World Travel Council, ¿sí? El World Travel and Tourism Council. Ahí van a estar todas las empresas. En la OMT están todos los estados. En el World Travel, y ustedes van a ver mucho la sigla WTC, ¿sí? Están las empresas, el sector privado.
Vamos a tener organismos estatales, yo ahí les puse un ejemplo, el Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina, puede estar el INTA, porque hace actividades de desarrollo del turismo rural, por ejemplo, o no gubernamentales, que tienen alguna motivación en particular, como por ejemplo el ISS, que tiene que ver con todo lo que es impacto y de desarrollo del ecoturismo. Hay muchísimos. Avanzamos. La función que tienen cada uno de estos organismos, puntualmente, todas las organizaciones relacionadas al turismo cumplen básicamente dos funciones todas, con diferentes temas obviamente: proporcionar datos, estos datos estadísticos que hablábamos recién, y también asistencia, capacitar, enseñar al sector, empoderar al sector, ¿sí? A partir de otros, o sea, ¿de qué se nutren? Se nutren de las universidades, de los institutos de investigación, de los autores que crean libros, ¿sí? Generan libros o teorías o modelos de desarrollo. Ellos lo trabajan, lo hacen maleable, práctico, y lo bajan al sector, ¿sí? Y enseñan al sector. Además de datos, de contar datos duros y crudos: cuántas camas tenemos, cuántos ingresan, cuánto dinero dejan, cuántos se van, cómo queda la balanza positiva, negativa, ya lo vamos a ver eso. Vamos, avance. Esto está en la Serenza, es la misma clasificación de él. Se clasifican en organizaciones intergubernamentales. Están las competencias en turismo, mundiales, digamos, y las competencias regionales en turismo. Y luego las no gubernamentales, que se especializan en turismo. Pasamos rápido. Anda pasando vos, Dani, mientras yo converso. Entonces ahí van a ver que va a aparecer toda la descripción de la OMT. Si no encuentran una descripción concreta, entran directamente a la página de la OMT y ponen acerca de, ustedes ya saben eso. Dale nomás, pasá. Van a ver que está, volvete un cachito para atrás. Van a ver que no solamente se menciona la OMT, se menciona, por ejemplo, al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a la ONU, al BIRF, que ya son objetivos muy concretos, ¿sí? Vamos. Entonces yo después igual se las voy a dejar en la clase. La Organización Internacional del Trabajo. Hay comisiones de turismo dentro de una Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? ¿Quién me contesta por qué? O de la UNESCO, que es la que protege la cultura y el patrimonio. Hay comisiones concretas de turismo. ¿Por qué? Vamos. Porque el turismo es fuente de trabajo y el patrimonio porque justamente... Más que fuente de trabajo. ¿Por qué va a haber órganos de incumbencia del turismo dentro de la Organización Internacional del Trabajo? Buena pregunta, hoy estoy, me voy a anotar todas estas preguntas. Porque el turismo genera empleo. Sí, porque es un motivo de desarrollo. Laura. Muy bien, Laura. ¿Y qué más? No, desarrollo, no, medio charanguero eso, más concreto. Porque es generador de empleo y te... Genera empleo, perfecto. ¿Y por qué más? No me acuerdo cómo decía. Pero ¿Qué van a reclamarle a la OIT los trabajadores? Además de aumento de sueldo. Derecho a vacaciones y... ¡Tiempo libre! ¡Vacaciones! Sí, claro que sí. Y el patrimonio lo mismo, va a tener que ver, sí, como dijeron, la conservación de los monumentos, básicamente el patrimonio cultural, porque es uno de los huevos de oro del turismo, chicos. Una cosa es la naturaleza y otra cosa es la cultura. Acuérdense cómo empezaron a surgir. Uy, acá están gritando, metió un gol a Argentina. Están a los gritos acá atrás, no sé si se escucha. Bueno, pasemos. ¡Penal! ¿A quién le hicieron penal, Joa? Argentina. ¿Pero a quién? ¿A qué jugador? A Martínez. Ah, mira. ¿Qué estamos jugando, con Chile? Ajá, bien.
Bueno, pasemos, a ver si veo algo más importante, esto lo pueden leer, pasamos nomás. Bueno, en las no gubernamentales, primer error, ponémonos para atrás, Dani. Primer error que cometen en un examen final también. Cuando preguntamos si la OASI o la IATA son organizaciones no gubernamentales, nos dicen que no. Y sí. ¿Por qué? Porque son el concepto de organizaciones no gubernamentales. ¿Sí? No es decisión política, no están en la esfera de los gobiernos. Hay una necesidad en el Estado y la cumplen las organizaciones no gubernamentales. ¿Sí? Las más conocidas por ustedes penosamente en este país, ¿cuáles son? Que tienen que ver más con la pobreza, con la falta de mucha gente que no tiene para comer. ¿Cuáles son? Vamos. Dale, Flor, sin miedo. UNICEF, por ejemplo. UNICEF, por los niños. UNICEF, ¿sí? ¿Qué más? ¿El ANSES? ¿Cuál? ¿El ANSES? No, es del Estado. Techo. INDEC es del Estado. Techo, sí. ¿Cómo se llama esa? Bien. ¿Un techo para? La UNESCO. La UNESCO, lo vimos recién, es intergubernamental, participan países. Amnistía. Amnistía, muy bien. ¿Sí? Son todas organizaciones que no las rigen ni la empresa ni el Estado. Están cumpliendo una Cáritas, bien. Cruz Roja, bien. ¿Sí? Entonces, en el caso del turismo, la OASI es muy conocida, además de poderosa, porque es la que establece todas las reglamentaciones y regulaciones de lo que los estados deben responder por la seguridad y la infraestructura aérea. ¿Le interesa eso? ¿Sí? Entonces es la que va a definir, por ejemplo, si un aeropuerto es seguro o no. Si un aeropuerto cumple con las normas para ser internacional o no. Si un aeropuerto puede recibir determinadas características de aviones o no. ¿Sí? Pasemos al siguiente. Ojo con esto, ¿eh? ¿Dijiste que no gubernamental, profe? ¿Cómo? Dijiste que era no gubernamental. No gubernamental, sí. Es no gubernamental. Es un organismo que ahora está especializado en el tema, participa en la ONU, fíjate ahí, trabaja, asiste, colabora con la ONU. A ver, Leonel, vamos a ponernos así a mirar el cuadrito. Por supuesto que en la OASI no van a estar los PLL. ¿Me entendés? Les comento una sola cosita, ¿no? un ejemplito. ¿Vieron cuando se armó todo lo del COVID? Que se pedía que todas las empresas tuvieran un aforo, es decir, respetando las distancias, cierta cantidad de gente. Si un restaurante tenía capacidad para 20 personas, se le pedía que por turno tuviera un aforo de 10, porque tenía que respetar la distancia. ¿Cuál fue la única organización que a eso le hizo? La OASI. Entonces, semejante circo para que vuelva un avión, se te sentara el tipo ahí al lado. ¿Vieron lo que son los aviones, no? Un poco más te pego un chuponazo, porque lo tenés acá, te da vuelta así, ¿o no? Fíjense, eso no se cumplió, el aforo en los aviones no se cumplió. Mirá vos, qué ingenuos que son los muchachos. Mirá si no se mueve guita y poder. Entonces vieron que, de hecho, ustedes han tenido que ver en las redes sociales un montón de memes que aparecían. Yo en el aeropuerto, entonces vos veías que los tipos estaban con la valijita y todo, 1 metro de distancia, viste, cumpliendo para hacer el check-in, todo separado. Y después dentro del avión, todo uno al lado del otro. Ah, pero con barbijo. Ese terrible poder tienen. Vamos. La otra que tiene poder es la IATA, International Air Traffic Association. ¿Cuál es la diferencia entre IATA y OASI? Que de la OASI participan los miembros, no es obligatorio, son los estados, a nivel estado. Mientras que la IATA es lo mismo, pero a nivel empresa. Entonces la IATA va a decidir sobre el mercado aeronáutico.
no sobre el espacio aeronáutico. ¿Se entiende? Bien, esa era la que me interesa que lo entiendan porque es clave que la entienden mal. Dale, vamos. O sea, acá en la IATA participan Aerolíneas Argentina, Copa, no, Argentina y Panamá, ¿sí? La en Chile, son empresas privadas. En la UASI sí participa Argentina, sí participa Chile, como miembros representantes. No el gobierno argentino. A veces sí, a veces no. Eso lo decide cada país. Bien. Bueno, pues tienen el World Travel Council, pasa nomás, pasa nomás, pasa nomás. Y listo. Y ahí estamos. Bueno.